Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar nuestra segunda clase sobre las guías del libro de Nehemías. Y primero, como siempre, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor. Esperamos que tú ilumines nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, en esta hora, acordándote, Señor, siempre de aquellas personas que están necesitadas, Padre. Que tu pueblo cobre ánimo, Señor, y que el mundo, Padre Santo, pueda conocer que tú eres Rey, grande y temible, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos a empezar como siempre, situándonos en las escenas del capítulo 2. En la primera pregunta, como siempre, nos vamos a situar en las escenas. Las escenas que tiene el capítulo. Y este capítulo contiene 20 versículos y nuestras Biblias normalmente distribuyen bien estas escenas importantes. Que una de ellas es el que va del versículo 1 al versículo 10 y la otra escena la que va del versículo 11 al versículo 20. Normalmente, queridos hermanos, la Biblia intenta también, la traducción que tenemos nosotros, intenta también darnos las escenas, pero a veces son escenas bastante amplias. En este caso, bueno, pues yo consideramos en el estudio que es acertada porque en el capítulo 2 hay dos escenas diferentes. Una que es delante del rey, la propuesta del rey de Nehemías al rey, y la segunda ya Nehemías estando en Jerusalén, en la inspección de las murallas. Por eso hay dos grandes escenas. La primera, la propuesta de Nehemías al rey, que como dijimos va desde el versículo 1 al versículo 10, la podemos dividir en varias escenas también. La primera, el rey ve que Nehemías está triste. El versículo 2, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Esto es quebranto de corazón. La primera es que el rey ve a Nehemías y considera el rey que está triste. Nehemías le cuenta el problema al rey y el rey le concede permiso para poder hacer ese deseo que tenía Nehemías de construir las murallas de Jerusalén y poner orden. Nehemías también, después de que el rey le concede permiso, le pide cartas para transitar, para poder traspasar las fronteras desde Susa hasta Jerusalén, hasta Judá, y también le pide unas cartas para los materiales que necesitaban para construir las murallas y las puertas de Jerusalén. Y el rey, última escena de esta primera escena grande, le concede todas esas peticiones y además le da un pequeño ejército. Lo que hemos hecho nosotros solamente es pasar el escrito a pequeñas cláusulas de ideas para que nosotros entendamos bien cómo se va desarrollando la trama. La segunda escena grande la encontramos desde el versículo 11 al versículo 20 y nos habla de la inspección de las murallas de Jerusalén. Nehemías llega a Jerusalén y después de 3 días se va de noche a inspeccionar las murallas y las puertas. Después comunica a los judíos los propósitos de Dios y comienzan a esforzarse y a edificar. Y por primera vez vemos también una gran oposición frontal de algunos foráneos, de algunas personas fuera del pueblo judío contra Nehemías. Decimos fuera porque luego también va a haber en capítulos posteriores una oposición interna. Pero ahora en este caso nos habla de una oposición externa. Ya en el versículo 10 del capítulo... en el capítulo 10, el versículo 10 del capítulo 2 nos habla de que Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron de que escucharon de que alguien venía a Israel para procurar el bien. Pero en este caso ya hay una oposición directa a Nehemías. Y vemos la respuesta de Nehemías
a estos enemigos. La primera, que viene de parte del rey más poderoso, que es el rey de los cielos, y segunda, que ellos no tienen ni parte ni memoria en esto. Desde el principio, Nehemías deja claro estos dos principios preciosos contra sus enemigos. Yo vengo de parte del rey de los cielos, no tengo que temer nada al rey humano. Él ya me ha mostrado qué tengo que hacer y me ha dado gracia delante del rey humano. Y la segunda es que, bueno, lo que ustedes digáis no me importa porque vosotros no pertenecéis al pueblo, no tenéis ni memoria ni parte en esta faena. Continuamos. En la pregunta número 2. ¿Por qué el autor de este libro termina el capítulo 1 con estas palabras? ¿Por qué? Porque yo servía de copero al rey. ¿Cómo nos prepara el capítulo 1, versículo 11 para el capítulo 2, versículo 1? Es decir, en esta ocasión estamos viendo la interrelación entre capítulos. Cómo termina un capítulo y cómo comienza el otro. Eso es importante siempre cuando leemos las Escrituras. Porque esta frase, hermanos, indica que es la historia personal de Nehemías y que es tanto el narrador como el protagonista humano de la historia. Y además, ser copero del rey le da acceso directo a él, puesto que su deber era cuidar la vida de su rey, poniendo la suya en caso de envenenamiento, porque él servía la copa de vino al rey, él tenía que probarla primero. Y además vemos que el rey lo conocía bien, sabía que Nehemías siempre tenía un servicio alegre y que algo le pasaba. Y esto indica que había una relación especial entre siervo y rey. Por eso es importante este versículo 11 del capítulo 1, esta cláusula que dice Nehemías, yo servía de copero del rey, nos va a posicionar luego en la siguiente escena que coincide en la presencia del rey y de Nehemías. Y vemos, ya Nehemías nos ha posicionado en la relación personal que entre estas dos personas había. Ahora, ¿cuáles son las tres peticiones de Nehemías en el capítulo 1, versículo 11 y cómo se cumplen en el capítulo 2? Vean qué importante es esta pregunta, hermanos. Fíjate, porque vamos a ver ya las peticiones y el cumplimiento de esas peticiones en el capítulo 2. La primera petición es que el oído del Señor esté atento. La segunda petición es que le haga prosperar. Y la tercera, que le conceda favor delante del rey, el rey Artajerjes. Y estas peticiones conllevan consigo un plan en el corazón de Nehemías. Nehemías no pregunta ¿qué hacer?, sino que ya Dios, como dirá en el capítulo 2, versículo 12, le ha revelado un plan. Vean, capítulo 2, versículo 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Que el oído del Señor está atento a la petición de Nehemías, que le haga prosperar y que le conceda favor delante del rey. Ahora, en el capítulo 2 vemos que Dios escucha la oración de Nehemías porque le da al rey el tacto de poder proceder él primeramente a preguntarle a Nehemías qué le pasa. Es decir, el Señor le da la escena, la situación idónea para que el rey empatice con Nehemías. Y Dios pone los reyes. Vemos que su oído está atento. Fíjate, puesto que el rey humano al cual ha de obedecer Nehemías lo escucha porque Dios está con él. Amén. Es tremendo, ¿no? Como ya comienza Nehemías a observar que su petición Dios la ha escuchado, porque le da la ocasión de que y el rey mismo parte del rey la conversación, parte del rey el interrogatorio. Es el sitio ideal, la escena ideal para que él pueda expresar. En segundo lugar, lo hace prosperar, porque él pide dos cartas, una para pasar a Judá y otra para que se le dé material. Sin embargo, también el rey no solamente le concede esto, sino que le da un pequeño ejército
Y no solo eso, sino que también le concede gracia delante de los suyos, los judíos. El Señor primeramente le da gracia delante del rey, que le da todos esos regalos, y también gracia delante de los judíos, porque como vemos en el capítulo 2, el pueblo se anima y comienza también a edificar. Son cosas que Nehemías va a leer muy bien, porque él se va a dar cuenta de que las peticiones que él ha hecho al Señor están siendo respondidas. Y la historia nos muestra esto de esta manera. En tercer lugar, como se ha dicho antes, el Señor le concede gracia delante del rey por todos estos elementos, y para el rey la falta de Nehemías, fíjate, en el palacio debería haber sido algo terrible, puesto que era un hombre de suma importancia. Sin embargo, la gracia se muestra en que no solamente le da permiso, sino que lo respalda, lo comprende y le ayuda. Por eso también Nehemías entiende que la petición de que el Señor le conceda gracia delante del rey ha sido escuchada. Bendito sea el Señor. La pregunta número 4 dice así. El rey le hace una pregunta a Nehemías y Nehemías ora antes de contestar. ¿Qué nos dice este pequeño detalle insertado por el narrador? Veamos. Fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Este injerto en el texto nos está diciendo algo muy, muy importante. Como hemos visto desde el primer capítulo, Nehemías es una persona que tiene una gran dependencia de Dios. Aunque sirve a otro señor, realmente a través de su servicio está coronando de gloria a Dios, puesto que lo hace no como un esclavo, sino como alguien libre, puesto que el servicio que presta es siempre a Dios. Además, no le apena hacerlo delante del rey, no le apena orar delante del rey. Verá, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero la Escritura habla de que cuando el rey le pregunta, Nehemías, antes de contestarle, ora al Señor. Por tanto, no creo que haya pasado mucho tiempo entre la pregunta y la respuesta de Nehemías. Por tanto, puede ser que lo haya hecho perfectamente Nehemías delante del rey, esa oración. Pero es una persona que ora en todo momento, a solas, en público, de manera espontánea, programada, de todas maneras, como el Señor Jesucristo. Dependencia absoluta de Dios. Es lo que nos quiere mostrar el texto, que antes de pedir, él pregunta a Dios, porque aunque está sirviendo al rey humano, él tiene un rey por encima de ese rey humano. Y su labor con el rey humano realmente es una labor al Señor. Por eso Pablo nos lo recuerda en Efesios, cuando habla de los esclavos y habla de los amos. Que los esclavos sirvan a sus amos como al mismo Señor. Este es el germen de la libertad, mis amados hermanos. Qué poderosa es la palabra de Dios, que nos hace entender que en medio de la esclavitud, en medio de la servidumbre, eres libre. ¿Cómo liberó el cristianismo a los esclavos de hace 2000 años? De esa manera, diciéndole al esclavo que cuando él sirviera a su amo, no le sirviera, no tuviese en mente a esa persona, sino a Dios. Y eso libera al esclavo de su servidumbre, porque ya no está sirviendo de mala manera a una persona a la cual le debe casi la vida, sino que le está sirviendo al mismo Dios. Y es una manera de liberarse en medio de la esclavitud. Por eso Nehemías nos enseña esto tan precioso en esta parte. Y luego nos sigue diciendo la guía, que indica al lector la respuesta de Nehemías a la pregunta del rey. Desde el versículo 5 al versículo 8. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, vean, es la prueba de la oración de antes, al Señor, concédeme gracia. Si yo realmente he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, haz esto, si yo realmente he hallado gracia. Y a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo, no lo dice la palabra. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores,
al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías tenía en mente cuál iba a ser el plan de acción. Y, como suele ocurrir en las oraciones de los salmos, mientras él se expresa la súplica o la acción de gracias, la petición o la angustia, Dios también va hablando. Y esto nos indica, hermanos, una gran sensibilidad y una gran relación íntima que Nehemías tenía para con Dios. Mientras él oraba a Dios, el Señor le hablaba. Él tenía claro lo que hacer, no humanamente, sino por revelación divina, como ya indicará en el capítulo 12, en el capítulo 2, versículo 12, como hemos leído antes, que las cosas se le había dicho el Señor. Cuán importante es que él lo haya visto así y además también que él haya visto la mano benéfica del Señor y no la del rey. El rey es finalmente un instrumento del Señor, puesto por Dios. Bendito sea su nombre. La pregunta número 6 nos dice: tanto Esdras como Nehemías eran líderes que viajaron con la bendición de un rey pagano para construir Jerusalén. Compare las dos respuestas al rey Artajerjes, la respuesta de Esdras y la de Nehemías. ¿Cuáles de las dos eran la correcta para un líder? ¿Qué nos enseña en cuanto a la práctica de seleccionar las características que nos gustan de un líder y las que no encajan bien con nuestro modelo? Veamos primero la respuesta de Esdras al rey Artajerjes. Esdras 8, versículo 21 y 23 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esa fue la respuesta de Esdras a Artajerjes. Es decir, la misma situación. Esdras era un conocido erudito de las Escrituras que también baja a Jerusalén por ese tiempo para también guiar al pueblo de una manera espiritual. Y resulta que tiene casi pues el mismo escenario. Él decide irse a Jerusalén y cuando habla con el rey, en este caso, Esdras no le pide nada. No le pide nada porque él le había declarado al rey que Dios iba a estar con ellos y que no le iba a faltar de nada. Pero la respuesta de Nehemías a Artajerjes es diferente. Nehemías sí le pide dos cosas. La primera, esas cartas para entrar a Judá, y la segunda, madera para construir las puertas de la ciudad. En Esdras vemos que hay una actitud distinta a la de Nehemías. Y el caso de Esdras es que dice la Escritura, tuvo vergüenza de pedir ayuda al rey. Y en el caso de Nehemías es todo lo contrario. Nehemías pide y además el rey le concede más. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es la correcta? En cada momento, hermanos, tenemos que pensar que ni una ni otra es exclusiva, sino que en cada momento el liderazgo debe tener conciencia. A veces solo tendremos la ayuda de Dios y debemos someternos por fe, como dice Esdras. Sin embargo, muchas veces Dios dispone a otras personas para que nos ayuden, la cual no debemos rechazar. Y esto es muy común ahora, ¿verdad? Hablamos a Dios, Señor, concédeme, y estamos viendo que hay gente que nos está ayudando y rechazamos porque queremos que Dios baje en una nube y nos haga las cosas directamente Él. Pero Dios envía a gente para ayudarnos y en eso vemos también la mano de Dios y su ayuda. Esto nos enseña, por tanto, que debemos tener cuidado de cortar y sacar una enseñanza fuera de la enseñanza total. Existen etapas
procesos y desarrollos en las Escrituras que aparentemente pueden confundirnos si se saca primero del contexto primario y posteriormente de la metanarrativa bíblica. Por tanto, las dos, la de Nehemías y la de Esdras, que eran hombres espirituales, y la Biblia no deja duda alguno, pero jugaban papeles distintos. Esdras tenía un papel de líder político y espiritual, y Nehemías de líder político, pero administrativo. Pero en cualquier caso, si es con la ayuda directa de Dios o con la ayuda de otras personas, todo es por mano de la providencia y el poderío de Dios. Esto tampoco nos debe llevar a no dar gracias cuando las personas nos quieren ayudar. Amén. Pregunta número 7. Nos habla del capítulo 2, versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Cuál es la función de este versículo en la narrativa de Nehemías? ¿Por qué Nehemías quiere hacernos saber que Sanbalat y Tobías no o les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel? Tanto Sanbalat como Tobías eran enemigos étnicos de Israel, es decir, usurpadores. El primero nos deja claro Nehemías que era horonita, es decir, que era de una de las dos ciudades cananeas llamadas Bet Horon, ambas ubicadas en la antigua asignación de la tribu de Efraín. Por eso Nehemías les dice luego que ellos no tienen parte, ellos no son de la tribu de Efraín, sino que son usurpadores de la tierra. Y Tobías era un siervo, literalmente la palabra dice esclavo, y este término llegó a tener un poco de honra y acceso a la corte. Es decir, es interesante que no se afirma a quién servía Tobías, por lo que no era siervo de Sanbalat, sino que era una persona de liderazgo. Y estos dos personajes están enojados porque alguien viniese para procurar el bien a los hijos de Israel. Es decir, ellos querían procurar, no que no viniera bien, sino procurar el mal. Estaban complacidos porque tanto a Israel como a Jerusalén les fuera mal. Y vemos la oposición. Los personajes que se insertan aquí como los entorpecedores de toda la narrativa, del proyecto de Nehemías, del proyecto, por tanto, de Dios. Y este injerto que hace Nehemías, descubriendo los opositores, descubriendo característica de ellos, nos prepara para una oposición que viene también más tarde. Así que deja claro Nehemías cuáles van a ser desde el principio aquellos personajes malvados de la historia. Como cualquier historia tiene sus personajes malvados. Y continuamos ahora en la pregunta número 8, que viene a reflejar los versículos del 11 al 16. ¿Cómo nos prepara esta sección para el capítulo 3? En esta sección, Nehemías llega a Jerusalén, inspecciona las murallas, y luego, bueno, pues lo que hace él es volver a la tienda donde él estaba y no revelar nada a sus oficiales, ni a los judíos, ni a los notables y oficiales. Cuando Nehemías proclama los deseos de Dios, después, contagia a la gente, y el texto bíblico dice que entonces se esforzaron sus manos para bien. El motivo fue que Nehemías habló que este proyecto estaba respaldado tanto por Artajerjes como por Dios. Es decir, la palabra de Dios se confirma en las palabras y respaldo del rey humano y no en las fantasías de Nehemías. Por tanto, esta sección del versículo 11 al 16 nos prepara para el proyecto de reconstrucción en comunidad. Existe una confirmación, como hemos dicho, de que Dios quiere que esto suceda. Que Dios quiere que el pueblo trabaje. La destrucción
es una señal de vergüenza, de deshonor para Dios. Y la condición exige que el pueblo se una, que el pueblo construya, que el pueblo vuelva al camino. Ellos deben arrepentirse ahora con obras de gratitud hacia el Señor. Es decir, no solo de corazón, sino con obras que expresan la gratitud hacia Dios. En este caso, ¿cómo lo van a hacer? Reedificando. Por eso dice que él subió, no le dijo nada. Y, versículo 15, subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces los había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Pero a partir del 17, en el 18, Nehemías le dice al pueblo, primero les pide que mire la realidad. Estamos en un mal estado. Dice versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Primero les dice la realidad, que ellos vean cómo están las cosas. Así es un líder, así es alguien que quiere contagiar. Primero muestra la realidad de las cosas. Estamos en mal estado y por consiguiente, ¿qué debemos de hacer ante el mal? Reedificar. El mal estado es una afrenta y es una señal de vergüenza y nosotros somos parte de esta afrenta. Por tanto, si reedificamos, ya no seremos afrenta. Dios, dice Nehemías, está con nosotros. Confirmado, ¿en dónde? En las palabras del rey, que hemos hallado gracia, nos ha dado el rey material, nos ha dado, yo soy gobernador de Judá, es decir, nos ha dado vía libre para reconstruir. Y eso es una señal de que el Señor está con nosotros. Y por eso concluimos finalmente con estas maravillosas palabras de Nehemías en el versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y reedificaremos. Es curioso cómo Nehemías se incluye, hermanos, en toda su declaración como parte del problema, pero también como parte de la solución. Ahora, ¿cómo reacciona el pueblo a las palabras de Nehemías? El pueblo se contagia, vean, se anima y comienza a laborar. Fíjate, versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron ellos, cuando escucharon esto, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. La reacción del pueblo a las palabras de Nehemías fue de un contagio de alegría. El pueblo se anima y comienza a laborar. ¿Y cuál es el comentario? Vean, versículo 18. Hay que ver el comentario del autor del libro también. Dice el versículo 18. Así, final, el injerto que hace el narrador. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Cuál es entonces el comentario del narrador? Que el pueblo esforzó sus manos para bien. Bendito sea el nombre del Señor. En este contexto, hermanos, ¿qué significa la palabra bien? La palabra buena. Esto lo decimos porque es importante que nosotros veamos siempre las palabras explicadas según el contexto, ¿no? Y esto va a ser importante porque a veces se estudian las palabras etimológicamente, es decir, buscando la raíz, pero debemos de buscar el significado de la palabra en el propio contexto. El mismo texto nos dice, nos explica las cosas. En este contexto, por tanto, que hemos leído, que estamos estudiando, ¿qué significa la palabra buena? Pues denota que es agradable. Sus manos, al estar quietas, las manos del pueblo, no estaban trabajando para bien, el cual era construir la ciudad en unidad y con ello restituir, como hemos dicho, el honor que ellos le habían quitado a Dios. Por eso se estaban levantando sus manos para hacer algo agradable, algo encantador, algo bueno, algo placentero. Vean, por eso dice el versículo, ¿no? Se esforzaron sus manos para hacer el bien. ¿Qué denota entonces la palabra buena? Pues algo agradable,
algo encantador, algo bueno, algo placentero, la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 19 y 20 del capítulo 2, la pregunta aquí es: ¿cuál es la función literaria, dramática y teológica del versículo 19 y las palabras de Nehemías en el versículo 20? Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Vamos a leer Deuteronomio 23, del 3 al 6, para que demos una respuesta teológica a esto. ¿Por qué dice Nehemías esas palabras a sus enemigos? La encontramos en la palabra de Dios. Capítulo 23, versículo 3 al 6, dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación del Señor para siempre. Y ahora te dice el por qué. Porque cuando no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso el Señor tu Dios oír a Balaam, y el Señor tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Y después dice: no aborrecerás a la edomita, etcétera, etcétera. Ya empieza el Señor a decir de otros pueblos. Aquí está la respuesta teológica. Hay una situación dramática entre el pueblo de Dios y el pueblo pagano. El pueblo pagano nos estamos refiriendo a la simiente del mal. Estos dos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo del maligno, no pueden tener relación. El pueblo maligno son malditos ante Dios y por tanto Dios no puede tener comunión con ellos y por ende tampoco su pueblo. Es cuestión de estar alejados del paganismo y de la contaminación del pecado. Ellos no socorrieron, dice la Escritura, al pueblo porque estaban contra Dios y lo estarán siempre. En nuestra actualización sería, en palabras de Pablo: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ojo, no se habla de desprestigiar al prójimo no creyente, sino con aquellos que andan en tinieblas y van conscientemente contra Dios. Esta gente había alquilado a Balaam, es decir, habían pagado dinero para orar a dioses malignos para que maldijesen al pueblo de Dios. Queridos hermanos, Nehemías le deja claro que no tiene ninguna obligación, por cuanto no son parte del pueblo de Dios, ni ciudadanía, ni recuerdo. Y Nehemías además rechaza cualquier reclamo anterior que ellos tengan, cualquier reclamo actual que ellos pudieran hacer. Ellos no son parte del remanente fiel que regresó de Babilonia. Por tanto, ellos no tienen ni parte, ni tienen tampoco memoria en esta situación. Eso es una lección para la iglesia del Señor. No se puede tener relación con el mal, con el paganos, hermanos, con las personas que procuran el mal de Dios y de la iglesia. El capítulo 11 dice que el versículo 20 es el versículo lema de Nehemías. Levantémonos y edifiquémonos, porque contiene algunos de los temas principales de este libro. ¿Cuáles son? Vean el versículo 20. Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Este es el versículo. ¿Qué temas vemos en este pequeño versículo? Vemos el tema primero del Dios de los cielos, el Dios absoluto. No hay otro Dios como el Dios de Israel. Soberanía, provisión, seguridad. También vemos el tema de la prosperidad. Él nos prosperará. La confianza en la que se tiene cuando Dios está con nosotros no puede ser otra. Hermanos, tiene que ser absoluta. Dios nos va a prosperar. Además, hay una actitud de siervo. La actitud y aptitud delante de Dios como esclavos de su obra. Debemos de tener claro la posición de Dios y la de nosotros. Dios no es nuestro siervo. Nosotros somos sus siervos.
Luego también dice Nehemías en este pequeño versículo, vean todo lo que estamos sacando, levantémonos y reedifiquemos. Es lo que tenemos que hacer. Es nuestra parte. Arrepentirnos y vivir una vida agradable al Señor, desechando el pecado y tomando hábitos nuevos y agradables al Señor. Y por último, que los que no conocen no tienen obligación, ni tampoco parte. Pero es una lección para ellos y una lección para nosotros, porque si el pecador no tiene parte ni obligación, nosotros sí la tenemos. Bien, hermanos, aquí en el capítulo 12, en la pregunta número 12, dice cuál es la relación entre el capítulo 1, versículo 1 al 4 y capítulo 2, versículo 18 al 20. Leemos de versículo 1 al 4, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia están gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ahora veamos el capítulo 2, versículo 18 al 20. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Qué ven ustedes entre estos dos textos? Vemos un contraste, ¿verdad? Desde la desastrosa noticia hasta la proclamación de los actos que darán parte a la redención del pueblo. Cómo escucha Nehemías una noticia trágica y cómo finalmente en el capítulo 2 está llamando a la bendición. Es en la historia, hermanos, Dios es el protagonista. Y Nehemías es el sujeto humano que Dios utiliza para trazar sus planes. Por eso la historia va desde la amargura hacia el optimismo, desde la pena a la alegría, desde la ruina a la edificación. Esa es la historia del género humano y esa es la historia que Dios nos ha dado de contraste para conocer bien sus planes. Y volvemos a decir lo mismo, la Iglesia debe de ser un organismo, una comunidad de fieles de contrastes. Tenemos que entender por qué la Iglesia está aquí. La Iglesia no tiene que estar adormilada, no tiene que estar engordando, no tiene que estar solamente escuchando. La Iglesia tiene que dar luz a las naciones. ¿Y cómo da luz la Iglesia a las naciones? La Iglesia da luz a través del contraste que existe entre el reino de Dios y el reino del mundo. El reino de Dios no tiene un sitio geográfico, sino un sitio espiritual. Dios reina en su pueblo y su pueblo debe de obedecerle y tiene que edificar lo que aquel ha destruido. Así, de esa manera, somos contraste al mundo y el mundo puede elegir entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Eso lo tenemos que tener, hermanos, muy, muy claro. Por eso estamos en el mundo. No estamos para pasar el rato, no estamos para otra cosa, sino para que nos vean y ellos puedan proclamar el nombre del Señor porque han visto en nosotros un cambio, algo que el mundo no da. Y aquí, hermanos, terminamos la palabra del Señor de hoy. Sé que vamos para adelante, para atrás, volvemos a leer los mismos textos, los releemos, pero así es como se estudia la palabra del Señor. Estas respuestas, hermanos, que nosotros hemos dado hoy no son absolutas. Usted puede haber visto otras cosas, otros indicativos. Ha podido ver menos, ha podido ver más, a lo mejor no está de acuerdo conmigo en algunas cosas, pero la idea aquí es que nosotros
con de la mejor manera, de la manera más seria, más sincera, nos acerquemos al texto e indiquemos lo que el Señor nos está diciendo. Vean que no estamos utilizando ningún comentario, no estamos utilizando ningún diccionario ahora, no estamos utilizando ningún apoyo extra, solamente la palabra. Si nos confundimos, hermanos, no nos estamos confundiendo de mala intención. Por eso es importante, hermanos, que este trabajo que estamos haciendo en el Señor sea un trabajo que nosotros, en este caso, valoremos, porque es una atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Leemos la palabra y queremos descubrir lo que la palabra dice de una forma sencilla, de una forma que nos haga pensar, que ese es el plan de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos mañana.